Iniciamos con el módulo. Generalidades. Las obras viales, como su nombre lo indican, son obras que implican la construcción de una vía, del latín ruta, vía que significa ruta, de comunicación. Puede ser una carretera, una vía férrea, un puente, un viaducto, incluso una aerovía. Todas estas tienen obras de similar infraestructura, ya que el tipo de construcción y la modalidad son iguales. Como bien les había dicho en la presentación del módulo, la supervisión, fiscalización o dirección de proyectos viales de inversión pública merecen el conocimiento específico de las normas de la legislación boliviana para la ejecución de proyectos. En ese marco, vamos a dar una introducción a lo que significa bajo el lente del Estado Plurinacional de Bolivia un proyecto de inversión pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública, o SNIP, es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar, y como el caso específico de este módulo habla de ejecución de proyectos viales, fíjense, y ejecutar los proyectos de inversión pública que en el marco de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal constituyan las opciones más convenientes para el Estado desde el punto de vista económico y social. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública? Primero, lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos. Segundo, establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, y aquí viene lo particular para el módulo, la evaluación y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para el desarrollo de sus proyectos de inversión. Además, establece procedimientos por los cuales los proyectos de inversión pública accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo y se incorporarán al presupuesto general de la nación. Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de los proyectos, asegurar la disponibilidad de información actualizada y oportuna y confiable sobre la inversión pública y asegurar una permanente coordinación y complementación entre el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Planificación, donde se gestan los proyectos en su inicio, y los otros sistemas establecidos en la Ley 1178. Entre esos, la Administración de Bienes y Servicios, que son las famosas normas SAPS. Si ustedes logran comprender como yo, el ámbito de aplicación es para todos. Toda empresa que tenga mayoría, eso significa más del 50+1, de patrimonio estatal, deben regirse a la Ley 1178. Parte de la Ley 1178, uno de los 8 subsistemas que tienen son las SAPS. El Decreto Supremo 0181, que es el vigente en la actualidad para la ejecución de los proyectos, es parte del sistema SAPS. Por tanto, un supervisor que ha sido contratado con estas normas y estas leyes tiene que conocerlas para la ejecución de los proyectos. Continuamos. El artículo 1 de la Ley 1178, ¿qué dice? Que la presente ley regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación y de inversión pública. ¿Con qué objetivo? Programar, organizar, y aquí viene subrayado, ejecutar
Controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de los servicios y los proyectos del sector público. Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y los estados financieros. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y el resultado de su aplicación. ¿A qué se refiere con forma y el resultado de su aplicación? Pónganse en el cargo de supervisor para analizar esto, para dar un ejemplo. ¿Cuál es la forma de aplicar una decisión de supervisión para la ejecución de un proyecto? ¿Será solamente técnica? ¿Será que cuando uno aprueba, cuando uno habilita proyecto o como es frentes de trabajo como supervisor, lo hace o lo debe hacer solamente desde el punto de vista técnico? ¿Habrán procedimientos? Las formas son los procedimientos. Si usted hace como supervisor un mejoramiento del proyecto, modifica su alcance, ¿cuál es la forma de aplicar su decisión? Eso está establecido en el Decreto Supremo 0181, está en las SAPs, está en los modelos de contrato que se tienen en los documentos base de contratación que los pueden bajar del SICOES. ¿Qué dice todo eso? ¿Cuál es la forma de tomar de esa decisión? Bueno, pues a través de las herramientas de modificación establecidas en los contratos. Esa es la forma. ¿Cuál? ¿Será un contrato modificatorio? ¿Será una orden de cambio? ¿Será una orden de trabajo? Pero como ustedes pueden darse cuenta, el supervisor no puede actuar simplemente con una decisión técnica. Para que su decisión técnica, su solución técnica tenga efecto en los proyectos del Estado, tiene que utilizar las herramientas que el contrato le permita para realizar las modificaciones, siguiendo el ejemplo que estábamos dando. Entonces, si un supervisor quiere mejorar un diseño, la forma de hacerlo es a través de un contrato modificatorio. Ese es un ejemplo. Sigamos. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Lo que le interesa al Estado es que cualquier persona que ha recibido a través de un contrato la misión de ser supervisor o director o fiscal de obra, al Estado lo que le importa es cuidar los recursos del Estado. Y esos recursos son fiscalizados. Y esos recursos son auditados. Y las auditorías traen responsabilidades. Por tanto, señores, cuando ejecuten cargos de supervisor, de fiscal, los fiscales normalmente forman parte de las unidades solicitantes de las empresas públicas. Tengan en cuenta que cualquier decisión adoptada tiene su consecuencia en responsabilidad administrativa. Si los supervisores son contratados como empresas privadas, responsabilidad civil y o penal. Esta SAPS es un sistema que está referido a la ejecución de las actividades que han sido programadas por los otros subsistemas. Sin embargo, tiene otro lazo, que es el control. Y ahí viene el siguiente punto, que es para controlar la gestión del sector público, el Estado ha creado otro subsistema que se llama de control gubernamental, integrado por el control interno y el control externo posterior. Auditorías internas y auditorías externas. El sistema de administración de bienes y servicios SAPS es el conjunto
conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas en forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley 1178. Está compuesto por los siguientes subsistemas: el de contratación de bienes y servicios, el de manejo de bienes, que comprende las funciones, actividades y procedimientos relativos al manejo de los bienes, y el sistema de disposición de los mismos. ¿Qué dicen esos artículos? El 3 dice que los sistemas de administración y de control se aplicarán en todas las entidades del sector público sin excepción, entendiéndose por tales la mismísima Presidencia y Vicepresidencia de la República, todos los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General, de las Cortes Electorales, el Banco Central de Bolivia, las superintendencias de los bancos y seguros, las corporaciones de desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades, las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. El artículo 4 de la Ley 1178 menciona que los poderes legislativo y judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente ley conforme a sus propios objetivos, planes y políticas en el marco de la independencia y coordinación de poderes. ¿Cuáles son los niveles institucionales reconocidos? El Sistema Nacional de Inversión Pública considera los siguientes niveles institucionales según el clasificador del sector público del Sistema Integrado de Información Financiera: el nacional, el departamental y el municipal. El nacional comprende a todos los ministerios, sin excepción, a las secretarías nacionales, a las entidades descentralizadas, a las empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo que canalizan los recursos para la inversión pública sectorial. En el grupo de los departamentales están las prefecturas, ahora son gobernaciones, sus entidades dependientes que canalizan recursos para la inversión pública regional. Y en el tercer grupo, municipal, están los gobiernos municipales y sus entidades dependientes, y estos canalizan los recursos de inversión pública local. ¿Cuál es el órgano rector del Sistema Nacional de Inversión Pública? Es el Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Ese es el órgano rector. Cuando nosotros, como instancias públicas, generamos el reglamento interno, esta RESAPS, que es un documento interno, un reglamento interno conforme a las normas establecidas en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, esta RESAPS debe ser primeramente aprobada por el órgano rector para entrar en vigencia y para que las instancias públicas puedan referirse a este reglamento interno con procedimientos aprobados desde la instancia nacional. ¿Cuál es la interrelación con otros sistemas? El SNIP se debe interrelacionar con los sistemas establecidos por la Ley 1178 de la siguiente manera. Primero, tomar como marco de referencia para los proyectos de inversión de las entidades públicas los planes de desarrollo y la programación de mediano plazo resultantes del Sistema Nacional de Planificación. El programa de inversión pública debe formar parte de la programación integral de operaciones de las entidades públicas según lo señalado en las normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones. Ahí está el otro subsistema. 3. Los proyectos de inversión incluidos en el programa de inversión pública deben incorporarse en los presupuestos de las entidades públicas y en el presupuesto general de la nación, cumpliendo las normas básicas del sistema de presupuesto. Fíjense, si nosotros tenemos un proyecto vial,
100% seguro que en la actualidad es con inversión pública. Está en el POA de las instituciones que estén gestionando ese proyecto. Ese POA, porque así lo definen los subsistemas, llega al presupuesto general de la nación, es plata del Estado, cumpliendo las normas del sistema de presupuestos. Por tanto, ya está inscrito en el Tesoro General de la Nación y los proyectos se pagan desde esa cuenta. Cuando tú firmas un contrato con el Estado, como supervisor, ellos te dicen, tienes que hacer cumplir este contrato. Tienes que hacer cumplir este contrato que tiene unas formas de pago que ya están internamente programadas y que se refieren a la ejecución presupuestaria de la institución. Por tanto, tú como supervisor estás en la obligación, como director y como fiscal de obra también, de hacer cumplir con los hitos parciales, con el presupuesto programado para ese año, con los pagos que salen de las propuestas, de las ofertas económicas de las empresas que forman parte de los contratos, y tú como supervisor tienes que hacer cumplir esos contratos. ¿Por qué nos interesa tanto esta situación? Porque a nivel macro, porque ahí arriba, se nos está controlando el avance financiero, presupuestario del proyecto a través de estos subsistemas, estas unidades de control. La plata del Estado tiene que manejarse no solamente en el monto, sino en la forma como la ejecutas. Por eso es tan importante para las instituciones estatales el tema de la ejecución presupuestaria. Lastimosamente, el rol del supervisor no es suficiente, digamos, cuando él analiza el tema desde el punto de vista técnico. No es suficiente. Tiene que hacerlo desde el punto de vista administrativo y tiene que hacerlo desde el punto de vista legal también. ¿Qué pasa con el incumplimiento de las normas y los reglamentos básicos del SNIP? Dice, los infractores a las normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus reglamentos básicos serán pasibles de sanciones establecidas en el capítulo 5 de la Ley 1178, responsabilidad por la función pública. Se consideran infracciones a las normas básicas del SNIP cualquier acción en contra de lo estipulado en las presentes normas y en sus reglamentos básicos en particular. El incumplimiento a los plazos y condiciones establecidos por el órgano rector para su implantación. Pues va a tomar en cuenta aquí el decreto 0181 para el objeto en particular de este módulo, los contratos modificatorios, las órdenes de cambio, los órdenes de trabajo. Fíjense, dice el incumplimiento a los plazos y condiciones establecidas por el órgano rector. Cuando uno te habla de plazos, te habla de procedimientos administrativos. Entonces, ustedes cuando generan un contrato modificatorio, un orden de cambio, un orden de trabajo, tienen que esperar su trámite burocrático administrativo para después de que se aprueben en esas instancias, recién ustedes como supervisores, fiscales o directores mismos, recién poder iniciar con las modificaciones aprobadas en estos instrumentos. No se puede dar una instrucción antes de esto, no se puede regularizar las instrucciones emitidas con estos instrumentos de modificación al contrato. La aprobación de proyectos de inversión pública que no cumplan los requerimientos mínimos establecidos por el SNIP y sus diferentes fases y etapas. Por ejemplo, el SNIP es el sistema de inversión pública. Hace un momentito hemos visto de que tiene varias partes y una de esas es lo que maneja el BIPFE, que es el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Ellos han establecido hasta el año 2015 los famosos TESAs. Sin un TESA aprobado no debería iniciarse un proyecto.
Ahora se llaman proyectos de inversión, ¿cómo se llama? Estudios de proyectos de preinversión, ya no se llaman TESAS, aunque el contenido es muy similar en el sentido de que merecen el estudio, el análisis de temas técnicos, económicos, sociales y ambientales. Si no se tiene eso aprobado, si no se tiene eso que demuestre la factibilidad del proyecto en esas cuatro fases, no se deberían iniciar los procesos de contratación. Aquí lo dice clarito, la aprobación de proyectos que no cumplan con esos requerimientos son pasibles a sanciones, porque son infracciones a las normas y reglamentos básicos del SNIP. Inciso C, la no provisión de información en tiempo y forma, la desactualización e incumplimiento de requisitos y cualidades de información sobre los proyectos de inversión pública y, por tanto, la no implantación del sistema de información o su mala operación. Entonces, para que todo este engranaje funcione bien, para que estos subsistemas tengan el enlace adecuado, tiene que haber un control por parte de la entidad contratante, la entidad que se hace cargo de la ejecución del proyecto a través de un contrato administrativo con el Estado, con una empresa privada, entre el Estado y una empresa privada. Por el contrato de obra, el empresario o contratista asume por sí solo o bajo su dirección e independientemente la realización del trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. Existen varias modalidades de contratación. Puede ser llave en mano, licitación pública, puede ser modalidad de contratación AMPE, cada una con sus características particulares, pero todas ellas en el marco de un contrato administrativo. Esta noción del contrato de obra se aplica tanto a aquel pactado entre particulares, que son un privado con otro privado, como también el convenido entre el Estado y el particular. Empero este último se diferencia del primero por no ser de naturaleza administrativa, es decir, que una de las partes es el Estado y no un particular. Perdón, por ser de naturaleza administrativa. La esencia de una naturaleza administrativa radica en que una parte es el Estado plurinacional de Bolivia y la otra parte un particular. La diferenciación discierne el derecho aplicable a la relación contractual que reglamenta los derechos y obligaciones entre las partes. Aquí yo quiero comparar cuál es la legislación que se atribuye a un contrato entre dos privados o dos particulares y cuál es la que ingresa cuando uno firma un contrato con el Estado. Entonces aquí viene, fíjense, a un contrato de obra entre dos privados le es aplicable el derecho privado, el Código Civil. En cambio, un contrato de obra entre el Estado y el particular le es aplicable el derecho público. O sea que cuando uno quiere defenderse tiene que referirse a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Los supervisores o las supervisiones firman un contrato con el Estado. Es la empresa consultora con el Estado. Por tanto, les es aplicable el derecho público. Eso significa que el actuar del supervisor debe estar en el marco de esas normativas. Esta puntualización orienta cuál es la situación de las partes en la ejecución del contrato de obra, toda vez que por esta se debe identificar cuál es la base legal que regula la dinámica de la relación entre las partes dentro de un contrato. Dinámica que en cumplimiento a las condiciones del contrato es controlada por la entidad contratante. El control de la entidad contratante es un derecho que ejerce por medio de dos instancias: la fiscalización y la supervisión técnica de obra.
La supervisión técnica de una obra de inicio, como concepto inicial, es el servicio de consultoría del trabajo que realiza una empresa contratada para el contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo a las condiciones del contrato y a las especificaciones técnicas que nacen del contratante. Estos servicios también son llamados servicios de consultoría de acompañamiento. O sea que el supervisor es la empresa consultora que ha sido o será contratada por el contratante para que realice un servicio de supervisión técnica de alguna obra específica. Las obligaciones del supervisor son estipuladas en los respectivos contratos suscritos entre partes, donde se compromete y obliga a ejecutar todos los trabajos necesarios para el servicio, hasta su conclusión, con estricta y absoluta sujeción al contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a normas, condiciones, precios, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y características técnicas establecidas en los documentos del contrato y a las cláusulas contractuales contenidas en el instrumento legal. Para la correcta prestación del servicio hasta su conclusión dentro de los términos de referencia que forman parte del contrato, así como para garantizar la calidad del mismo. El supervisor se obliga a prestar el servicio con el personal profesional idóneo y equipo ofertado, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos de contratación y propuesta técnica. La fuente de esta definición ha sido del modelo de documento base de contratación de servicios de supervisión técnica para proyectos de licitación pública del Estado Plurinacional de Bolivia. La supervisión técnica revisará de manera minuciosa todo el estudio a diseño final, adecuando, complementando, modificando en caso de encontrar deficiencias en el diseño. Estos cambios deberán ajustarse a los recursos disponibles. Una vez revisado, aprobado el estudio de diseño final, la supervisión asumirá la responsabilidad técnica del mismo, realizará el replanteo, deberá supervisar, controlar, hacer seguimiento, verificar documentos técnicos, ambientales, financieros y demás hasta la elaboración de los planos ASBIL. Este es la primera parte a la que yo quería hacer énfasis como inicio a este módulo, tratando de que ustedes vean el enlace que hay entre las normas vigentes del país, entre los sistemas, entre las leyes que el país dicta para proyectos de inversión pública y las actividades, responsabilidades, funciones que debe seguir un supervisor o un fiscal en estos mismos proyectos. Las tareas, funciones, responsabilidades de la supervisión en especial nacen de los procedimientos, de los requisitos establecidos en las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Si nosotros como profesionales fungimos estos cargos, debemos saber que nuestras acciones pueden ser sujetas a sanción, porque por la forma en que nuestras decisiones y acciones son establecidas en los proyectos, por la forma, y la forma es un procedimiento, y el procedimiento es un concepto administrativo, que además están establecidos para cumplir leyes y normas, y ese es un principio legal. Quiero cerrar esta primera parte recordándoles nuevamente y de forma muy reiterada que nosotros, cuando fungimos como directores, supervisores o fiscales de obra, debemos pensar como técnicos, como administrativos y como legales al tomar nuestras decisiones, al implementar nuestras soluciones
y las acciones a lo largo de los proyectos de inversión pública en el Estado plurinacional de Bolivia.